A diario nos movilizamos, nos desplazamos de un lugar a otro, cambiamos constantemente de escenario, compartimos con personas conocidas y en mayor cantidad con desconocidas. Por eso la convivencia se hace necesaria, más bien imprescindible, pero no una convivencia de un compartir continuo, sino la convivencia que nos moviliza, nos dinamiza, nos une de una manera u otra. Esto es la convivencia vial. Somos Movido, Fundación Movilidad Vial Dominicana por una mejor convivencia vial. Bueno, aquí tenemos a 3 representantes de esa fundación Movilidad Vial de la República Dominicana. Nos acompañan su presidente, Miguel Jiménez. Gracias. Roberto Martínez y José Rafael Veras, quienes son también integrantes de la directiva de esta fundación. Explíquenme esto. ¿Qué los motiva a ustedes a organizarse? ¿Qué hacen? ¿Cómo surgen? Muchas gracias por habernos invitado a Alberto Urullón y Juan José, por también invitarnos a este programa. Rafael, por habernos invitado a este programa. Nosotros somos una ONG incorporada en el 8 de mayo de este año, 2018. Estamos orientados al tema de la educación vial. ¿Cómo surge la fundación? Surge por un conjunto de equipos multidisciplinarios, distintos profesionales, que nos hemos visto preocupados por el tema del tránsito dominicano. Por ejemplo, tú eres... Miguel Jiménez. No, profesión. Bueno, yo soy abogado y soy un técnico en el área de estadística. Trabajaba la parte documental del tema de las estadísticas de tránsito en la MED. ¿Y los demás colegas? Bueno, Roberto Martínez, yo soy abogado y periodista, sí. Y José Rafael Vera, doctor en ciencias pedagógicas. Ok, estamos hablando de 2 abogados y un periodista y un pedagogo, un maestro. Así es. Bien, continúe. Bien, en este sentido, nosotros al ver la problemática que hay del tránsito dominicano, nos preocupamos, nos reunimos y vimos que ciertamente hay un problema en el tránsito dominicano. Y el problema recae no solo en las instituciones que están involucradas en el tema del tránsito, sino en la falta de convivencia vial. Por eso nosotros tenemos nuestros hashtags, utilizamos el hashtag convivencia vial en todos los artículos que publicamos de la Fundación, donde vemos que ciertamente cada vez que se transita en la República Dominicana, la problemática principal es que nosotros los ciudadanos no nos esforzamos por tener una mejor convivencia al momento de conducir. Surge Movido, donde vemos que cada año mueren alrededor de 3.000 personas por el tema de accidentes de tránsito, donde el número 1, los principales que mueren en esos accidentes son los motoristas. Por la preocupación de que hay una falta de convivencia, necesitamos ciertamente... ¿Y no creen ustedes que también hay una falta de aplicación de la ley? Exacto. Y de organización del sistema? Porque nosotros hablamos falta de educación, pero en muchos otros países con educación eso no ha bastado. Ha sido necesario la aplicación de la ley y aquí la ley se viola y los encargados de aplicarla lo hacen muy poco. Piensen ustedes, por ejemplo, en esta situación, las autopistas. El carril izquierdo se supone que es solo para rebasar. Así es. Y una vez usted rebasa, debe volver al carril derecho. A nadie lo paran porque anda por el carril izquierdo, aunque si usted anda en un camión, una patana, y es una violación, una permisión. Aunque esté estacionada ahí la camioneta de obras públicas. Sí. Estamos de acuerdo en qué sentido. Es que la falta de convivencia recae en el cumplimiento aún del imperio de la ley. El imperio de la ley es principal. Y el imperio de la ley lo ejecutan las autoridades que están para esto. En este caso la DGCET, antigua AMET. Claro que estamos de acuerdo que ciertamente para poder tener una mejor convivencia tenemos que estar respeto a la ley también. O sea, no solamente es nosotros decir, bueno, vamos a educarnos, no solamente eso, sino también vamos a respetar las leyes. Ahora, nosotros como fundación tenemos programas orientados justamente a eso, al conocimiento de la ley. Tenemos una ley nueva de febrero de 2017. Apenas... Que tiene muchos elementos viejos. Sí, elementos viejos y otros que son innovadores, pero que aún a la altura en que estamos, por la falta de convivencia, difícil van a ser de alcanzar si no educamos y no respetamos el imperio de la ley. Es interesante el enfoque sobre la educación. Lo que pasa es que también tenemos que ver la educación en un ámbito más amplio. La educación no es simplemente lo que sucede en las escuelas, eso es la educación en sentido estrecho, pero en sentido amplio tenemos un enfoque de la educación que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley también comporta un elemento fundamental de educación, porque la educación es ese proceso de formación del individuo como ser social, para vivir en colectivo, para vivir en esa sociedad que él quiere y que él necesita.
pero obviamente estamos hablando de que esa formación social en sentido amplio necesita de la participación activa de los ciudadanos conscientemente en función de la vida, pero también de las autoridades que dirigen el país y que van a contribuir con la aplicación de esa ley. Por lo tanto, hay un componente educativo y hay un componente también de demanda del cumplimiento de la misma ley. Ahora, si esta ley está siendo incumplida, no solamente por los ciudadanos, sino por aquellos que deben gerenciarla, administrarla y provocar su cumplimiento, imagínense ustedes. Hemos visto el incumplimiento de la ley desde las mismas autoridades, en el sentido de que usan vehículos sin las condiciones para poder transitar en la calle, porque también si tú tienes un vehículo militar que tiene que hacer un operativo, pero anda con una sobrepoblación de militares detrás, igual que anda el que está trabajando, viviendo de eso, es un incumplimiento igualmente. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley tiene que venir desde las mismas autoridades y estimulada por ejemplo para que la población pueda entonces educarse. Tú te vas a educar por lo que lee, pero más que todo por lo que ve. Y nosotros necesitamos que la nueva generación de ciudadanos dominicanos pueda entender que hay una ley que hay que cumplir, pero también que hay una convivencia vial necesaria, aunque no esté escrito en la ley. De acuerdo, el papel vital que tiene la educación en ese sentido amplio, no solamente en la escuela, sino en el hogar, en la sociedad. Pero también yo percibo que se hace poco desde las instancias del gobierno para facilitar la convivencia. Particularmente yo creo que el Intran, por hacer grandes cosas, está dejando de hacer pequeñas cosas que contribuyen a la convivencia. Por ejemplo, bastaría poner un semáforo en un sitio para evitar un comportamiento agresivo por parte de los conductores que a determinadas horas es sálvese quien pueda, porque no hay ni un AMET ni un semáforo. Y uno pregunta, ¿cuál fue el último año que hubo un plan de instalar semáforos? Los semáforos inteligentes, ¿dónde están? No, semáforo, no hay. A veces hay aglomeración porque se sigue permitiendo estacionar en doble vía y sobre todo cuando hay al lado un colegio. A veces hay tapones que lo está produciendo un desnivel en una intersección que simplemente con ponerle un caño y un nivel, ahí es fluido. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que las instancias no reparen en esas pequeñas cosas que producen un comportamiento menos agresivo? Roberto quiere responder. Sí, yo entiendo que los flagelos, y esto hay que verlo como un flagelo, el comportamiento de los entes viales en las calles, se combaten de dos vías, una con la sanción y otra con la educación. Eso es así, es un estándar en todos los países. Entendemos que tenemos un ordenamiento jurídico precioso, una ley exquisita, la ley 63-17, y a propósito que estamos hoy celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, el tránsito es un derecho fundamental porque está consagrado en la Constitución, artículo 46, y entonces esa misma Constitución le da paso a la ley 63-17, que informa holísticamente todas estas cosas, inclusive preveyendo Escuela Nacional de Educación Vial, porque hay que irse a modificar la psiquis de la gente, es decir, residir allí, hacer desaprender las conductas de que la velocidad es sinónimo de poder, de superioridad. Es decir, la velocidad lo que hace es que mata. Una bala mata y es porque es disparada a 1200 kilómetros por segundo, ¿no? Más o menos. Pero si tú te haces con un proyectil así no te va a matar. Pero es la velocidad. La velocidad entonces en la conducción mata. Las actitudes desaprensivas matan también, llevan luto a las familias. Entonces yo entiendo, o entendemos como fundación, que llevar una política de concienciación a la población, tanto a los ciclistas como a los peatones, a los que transitan en patinas, vehículos pesados y livianos, es ideal para adecentar el país en las calles, ceder el paso, la decencia, para que la decencia regrese a las vías. Si decretáramos ahora mismo toque de queda,
no se produciría ni un accidente en las vías del país, porque todo el mundo está recogido. ¿Y a qué está en ustedes sus casas. atribuyen la negligencia de las autoridades en hacer cumplir la ley? La negligencia Ustedes tienen una campaña, pero ustedes saben que la guagua se para en cualquier sitio, Sí. porque nadie la obliga a pararse solo en el sitio que tiene que pararse. Sí. Hanley Herman, y hace mucho de eso ya, Claro. lo obligó a que 98. tenían que pararse en la Y parada. de la gente guagua. se Y lo paraba. logró. Y la gente se paraba. Pero Hanley Herman hizo una medida, tomó una medida casi al principio de su gestión, que sirvió de ejemplo a todo el mundo, que fue que le incautó la jipeta, nada más y nada menos, que al poderoso ministro de Obras Públicas, que se parqueó en un lugar donde no debería de parquearse ningún vehículo, y él se parqueó ahí. Y Hanley Herman mandó un coronel y le quitaron la jipeta. Óigame, Danilo Medina, que es el presidente de la República, le mandó una carta a Hanley Herman diciendo que se había entrado limitado. Y Hanley Herman siguió como nada, porque lo único que podía perder era el puesto. ¿Verdad? Pero eso no ocurre aquí hoy en día. Usted ve las principales avenidas por donde están las guaguitas, se paran donde le da la gana. Pero ¿y quién obliga? ¿Quién las cambia? Si los policías de América tienen miedo, los transportistas, y las autoridades. ¿Y entonces? ¿Para dónde vamos? Usted señala algo importante, que a qué se atribuye. Se atribuye primero a la falta de unificación en criterios de trabajo ¿De quiénes? de todas las instituciones. Tanto el Intran, DGCET, que son las autoridades, la misma Policía Nacional. Pero el DGC Intran ya no resolvió eso, porque no hicimos una ley para que tuviéramos un solo órgano Ahí es que vamos. de tránsito. Si vamos a direccionar desde un punto de vista donde todo sea holístico, bajo una misma dirección, como la rectoría que tiene el mismo Intran, ahora tomando en consideración que las responsabilidades que tiene cada institución sea ejecutado, los resultados fueran distintos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Intran establece las políticas de recorrido de las vías, porque el Intran trabaja la parte técnica. Especifica que, bueno, vamos a instalar lo que son paradas de autobuses. Esa parada de autobuses debe ser monitoreada. Recuerdo lo que usted señalaba de Hanley Herman en el 1998, 99, que fue que asumió, fue el primer director de AMET, de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Pero Hanley Herman tenía un acompañamiento tanto de la ONSA, que eran los autobuses establecidos para pararse en los lugares correctos, como un acompañamiento de la misma autoridad, que era la AMET. Cuando una onza, una parada de la onza era obstaculizada por un otro vehículo, ¿qué hacía la MEP? Lo Pero la retiraba. Intran se supone que el organismo rector está por encima de la ME, está por encima de Establece la las ONSA, políticas está públicas. de todo. Entonces hoy no podemos alegar de que son muchos organismos, tienen que asumir La su- unificación de esos organismos. A eso Pero me eso refiero. es lo que dice la ley. Sí. Ahora, Unificado. hay un enfoque interesante sobre la pregunta, y es Ajá. que el hecho de que hay un elemento crucial, yo insisto en la educación. Yo creo que si la persona está educada, la persona tiene la capacidad de tomar decisiones apropiadas, no solamente en función de su beneficio, sino en función de la colectividad. Hay una situación real. Fíjese que el problema fundamental está en el transporte público, pero hay una característica que tienen los En el conductores. privado también, fíjese los colegios. Sí, Vaya pero a los colegios para que usted vea. pero quienes dan el servicio generalmente son las mismas personas que tienen la característica que voy a mencionar a continuación, y es que su índice académico o su formación académica es muy baja. Las personas están encontrando una vía de subsistencia en el transporte en desmedro de todo lo demás, solamente por la subsistencia. Estamos diciendo que ya estamos en el momento de que el Intran también tenga dentro de los requisitos, que la ley lo prevé, la formación base del conductor, porque usted no puede asimilar ley si usted no tiene ni siquiera la capacidad de poder entender una lectura. Recientemente escribimos precisamente sobre el analfabetismo en la educación vial. O sea, las personas aquí entendemos desde las escuelas de conducción que un chofer es el que sabe darle para adelante a un vehículo, pero que no conoce más nada del vehículo, no conoce las interioridades del vehículo, lo que significa una banda de freno para poderse manejar. Imagínense ustedes que aquí tenemos todos estos vehículos sin luces y él entiende que lo importante es que camine, pero el no Que tener le dé una para luz, el no tener una luz significa un gran problema vial, y eso es educación vial, es entender qué significa la vía pública. Desgraciadamente no hemos pasado del tiempo. Quizás esto merite que en otra oportunidad podamos seguir, porque es un tema muy bueno. importante. Vamos a agradecerle a Miguel Jiménez
José Rafael Vera y Roberto Martínez, de Movido, Sí, que es la Fundación para la Movilidad Vial Dominicana, y alentarle a que sigan insistiendo en la educación vial y la exigencia de las autoridades que regulen. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.